manera, uno no se da ni cuenta. La puerta del salón privado se cerró detrás de ella a las 6:30 de la tarde. Irma Lidia tenía 21 años. Traía los papeles del divorcio en el bolso. Había elegido ese restaurante ella misma, el Suntory de la Colonia del Valle, un lugar lleno de familias cenando, de meseros pasando entre las mesas, de luces encendidas. Pensó que en un sitio así, rodeada de gente, el hombre que tenía enfrente no se atrevería. 1 hora y media después, sonaron 3 disparos. Los comensales del comedor pensaron que alguien había tirado una charola. Cuando se dieron cuenta de que no, Irma ya se estaba desangrando encima de los papeles que había venido a firmar. Revisé más de 40 horas de cobertura periodística, carpetas de investigación filtradas y declaraciones judiciales para armar lo que vas a escuchar ahora. Y lo que encontré va mucho más lejos de lo que las noticias te contaron en el verano del 2022, porque Irma Lidia hizo todo. Denunció, documentó las lesiones, pidió medidas de protección, buscó abogados, eligió un lugar público para la cita final. Hizo todo, y aún así está muerta. Lo que tú no sabes todavía es por qué eso fue posible. Y cuando lo sepas, la historia entera va a sonar diferente. Para entender lo que le hicieron a Irma Lidia, primero tienes que saber quién era Irma Lidia antes de que ese hombre apareciera en su vida, porque la prensa del 2022 la presentó como la cantante joven, la esposa, la víctima, y con eso la redujeron a la última hora de su vida. Esta historia empieza mucho antes. Irma Lidia Gamboa Jiménez nació el 17 de septiembre del año 2000 en la Ciudad de México. Familia de clase media, papás que creían que la educación y la música valían más que cualquier otra cosa. A los 2 años ya hacía ballet. A los 6 empezó con canto operístico formal. Y cuando otras niñas de su edad estaban aprendiendo las tablas de multiplicar, Irma ya tenía maestra particular de bel canto. Esa técnica italiana antigua que se enseña en los conservatorios de Europa y que muy pocas voces, de cualquier edad, pueden dominar. Sus papás no la estaban preparando para cantar en bodas, la estaban preparando para los grandes teatros, para Europa. A los 9 años pisó el escenario del Teatro Esperanza Iris. Si tú alguna vez entraste a ese teatro en la calle de Donceles, en el centro histórico de la Ciudad de México, sabes lo que es ese lugar. El techo dorado, los palcos curvos en herradura, el olor a madera vieja que te recibe desde la entrada, un escenario donde han cantado las voces más grandes de este país durante más de 100 años. Ahí subió una niña de 9 años acompañada por la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. El público aplaudió de pie. Los músicos profesionales que la acompañaron esa noche salieron diciendo lo mismo que sus maestros repetían desde el primer día, que esa muchachita era una rareza. Pero aquí viene algo que importa entender. Una voz de ópera formada desde los 6 años no es solo una voz bonita, es una arquitectura. El diafragma entrenado para proyectar sin micrófono en un teatro de 1,200 butacas. La columna de aire controlada para sostener una nota 15, 20, 25 segundos sin temblar. La capacidad de modular emoción sin perder la técnica. Eso no se aprende en un año. Eso se construye durante una infancia entera de disciplina. Irma tenía esa arquitectura dentro a los 9 años, y entonces pasó algo que a su familia probablemente le costó entender. Tenía 15 años cuando escuchó en la radio una ranchera de José Alfredo Jiménez, una de esas canciones que tu mamá ponía los domingos mientras hacía la comida.
Una de esas melodías que tú te sabes entera sin recordar cuándo la aprendiste. Irma la escuchó y sintió algo que la ópera europea, con todo su prestigio y toda su historia, nunca le había dado: raíz, pertenencia, México. Lo dijo con sus propias palabras en una entrevista años después. Cuando me visto de charro, me visto de México, represento a mi país. Con 15 años tomó una decisión que en su círculo sonó a locura. Dejaba la ópera clásica. Se dedicaría al mariachi y al bolero. Cantaría las canciones de María Greber, de Agustín Lara, de Lola Beltrán, las mismas canciones que habían acompañado a 3 generaciones de familias mexicanas en las cocinas, en los velorios, en las fiestas. La diferencia con cualquier otra cantante de regional era una sola cosa: su voz traía la técnica de la ópera por dentro. Podía pasar de una pieza de Puccini a una ranchera de Lola Beltrán en el mismo concierto sin perder un suspiro. Eso es lo que las sopranos formadas no hacen. Eso es lo que las cantantes de mariachi no aprenden. Irma hacía las 2 cosas juntas, y esa combinación era única en su generación. Con 15 años sacó su primer disco. Se llamó Regalo de Dios. Los críticos que lo escucharon notaron de inmediato la calidad técnica que separaba esa voz del resto. Con 17 sacó el segundo, Hablando Claro, con arreglos más complejos y presentaciones en palenques importantes. Con 20 años terminó su tercer disco, Eternamente Irma Lidia. Ese tercer trabajo iba a ser el último que completaría en su vida. En el 2019, con 18 años recién cumplidos, recibió el Premio Nacional de Cultura del Senado, después el doctorado honoris causa de la Cámara de Diputados por sus aportes a la cultura mexicana. Y entre los reconocimientos y las presentaciones, Irma construyó una relación que le abría las puertas que ningún premio podía abrir. Doña Carmen Salinas, esa actriz que tú viste en tantas telenovelas, esa señora que se sabía de memoria la historia entera del medio del espectáculo en México, la adoptó como ahijada y la presentó como tal en cada entrevista que pudo. Tú y yo sabemos lo que significaba ser la ahijada de Carmen Salinas. Significaba que, cuando ella te presentaba en una sala, todos los que estaban en esa sala querían conocerte. Pero a pesar del talento, a pesar de los premios, a pesar de Carmen Salinas, había algo que la carrera de Irma no terminaba de dar: el salto, el siguiente nivel. La disquera grande, la gira propia por Estados Unidos, los auditorios llenos. Y ese problema tenía un nombre concreto: dinero y conexiones. La industria musical mexicana, esa que te trajo a Lucerito, a Lucía Méndez, a Daniela Romo, funciona con reglas que no cambian. Sin un productor que pague la grabación, sin un manager con contactos para conseguir los escenarios grandes, sin alguien que negocie los contratos a favor del artista, una cantante con todo el talento del mundo se queda haciendo palenques pequeños el resto de su vida. Irma necesitaba un padrino del medio, y esa necesidad legítima, esa búsqueda que cualquier artista joven hace cuando está tratando de despegar, fue exactamente la puerta por donde entró el primer hombre que la marcó. Se llamaba Carlos de Jesús Quiñones Armendáriz, empresario de medios, fundador de Cadena Radio S.A. y de Radio 13, una de las concesiones de radio más antiguas del país. Dinero, conexiones, poder y décadas mayor que ella. Carlos vio a Irma cuando ella tenía 18 años recién cumplidos. Le prometió producirle el siguiente disco, conectarla con la gente correcta, llevarla al estrellato que merecía. La relación dejó de ser solo profesional. Estuvieron juntos cerca de 2 años, hasta que Carlos Quiñones murió en noviembre del
2020. El COVID se lo llevó. Y ahí quedó Irma a finales de ese año. 20 años cumplidos, 3 discos publicados, una voz sin rival en su generación, sin productor, sin manager, sin padrino, y con la sombra de un escándalo encima que no era cierto pero que circulaba. Según versiones que nunca se probaron, alguien filtró a la prensa que después de la muerte de Carlos, ella había regresado a la casa a llevarse objetos de valor. Esas acusaciones nunca se confirmaron, pero hicieron lo que tenían que hacer. Le pegaron a su reputación en el momento en que estaba más sola. Ahí, exactamente en ese momento, apareció él, un hombre de 77 años con pistola dorada en la cintura, camionetas blindadas y una mansión en el Pedregal de San Ángel. Un hombre que le ofreció exactamente lo que ella necesitaba, y un hombre que llevaba décadas perfeccionando la manera de encontrar a mujeres exactamente como ella. Ese hombre se llamaba Jesús Hernández Alcocer, y lo que Irma no sabía cuando lo conoció, lo que su familia no sabía, lo que doña Carmen Salinas no sabía, es que antes de que Irma llegara a su vida, ya había una mujer muerta. Pero eso te lo cuento en un momento. Si este tipo de historias que el noticiero resumió en 2 minutos te importan, suscríbete a Apellidos que Hablan. Aquí las contamos completas. Quédate conmigo. Jesús Hernández Alcocer llevaba 4 décadas presentándose como licenciado en Derecho. Tarjetas de presentación con el título impreso. Despacho en una colonia cara de la Ciudad de México. Clientes que le pagaban honorarios altos. Colegas que lo llamaban licenciado en los pasillos de los juzgados. 40 años construyendo una identidad profesional sobre un dato que cualquiera con acceso a los registros de la UNAM podría haber verificado en una tarde. Ese hombre nunca terminó la carrera de Derecho. Lo que sí terminó fue Ciencias Políticas en la UNAM, allá por 1963, cuando esa facultad hervía de jóvenes con ganas de cambiar el país. El derecho, el título de licenciado en Derecho que él presumía en cada conversación, ese título nunca existió. Fue que es el periodista Carlos Jiménez quien lo confirmó después del asesinato del Suntory, cuando ya nada se podía cambiar. Pero nadie lo investigó durante 40 años. Y para entender por qué, tienes que entender con quién se codeaba este hombre. Jesús Hernández Alcocer había sido proveedor de servicios de seguridad para la Secretaría de Seguridad Pública, cuando esa secretaría estaba bajo el mando de Genaro García Luna. Sí, ese mismo García Luna, que hoy cumple cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos por haber trabajado para el cártel de Sinaloa durante años, mientras dirigía la seguridad de todo el país. Jesús también había sido abogado del obispo Onésimo Cepeda Silva, el de la diócesis de Ecatepec, el obispo que terminó investigado por fraude millonario, y se ufanaba, en privado y en público, de tener amistad cercana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con varios jueces y magistrados. Esa era la red real. Desde adentro de esa red, Jesús había construido un apodo que en el medio le quedó para siempre. Le decían el Padrino Mexicano. Otros, los más cercanos, le decían el Tirantes por los tirantes ostentosos que usaba todos los días con los trajes caros. Cargaba una pistola dorada en la cintura, manejaba camionetas blindadas, vivía en una mansión en el Pedregal de San Ángel, rodeada de bardas altas, cámaras de vigilancia en la entrada y guardaespaldas armados las 24 horas. La casa por dentro era exactamente lo que te imaginas. Piano de cola en la sala, arte colonial colgado en las paredes,
muebles antiguos carísimos, tapetes persas que valían más que un coche nuevo. Era la escenografía perfecta para impresionar a una muchacha de 20 años que venía de clase media y que necesitaba un padrino para su carrera. En los juzgados, llegaba a las audiencias con la pistola visible en la cintura. Llamaba a los jueces por su nombre de pila delante del cliente, para que el cliente entendiera con quién estaba tratando. Cuando un caso se complicaba, sacaba la lista de favores que tenía guardada con políticos y magistrados y arreglaba el problema sin pasar por la cancha del derecho. Esa era la operación. Por eso le decían el padrino. Por eso, durante 4 décadas, ningún cliente, ningún colega, ningún periodista se atrevió a verificar si ese hombre tenía el título que decía tener. Era más fácil suponer que sí. Era más seguro suponer que sí. Pero aquí viene lo que la prensa nunca terminó de armar bien. Algo que el periodista Carlos Jiménez encontró cuando empezó a escarbar en el pasado de este hombre después del Suntory. Algo que, cuando lo escuches, va a cambiar el peso de todo lo que ya sabes. Antes de Irma, Jesús había estado casado 6 veces, 6 matrimonios, 2 hijos repartidos entre esas uniones, varios litigios por herencias y propiedades, y una larga lista de mujeres que, cuando los reporteros las contactaron en el 2022 para preguntarles sobre él, prefirieron no contestar el teléfono. Las pocas que hablaron dijeron que tenían miedo. ¿Puedes imaginar cuánto tiempo llevaban cargando ese miedo esas mujeres? ¿Cuántos años de silencio detrás de ese teléfono que no contestan? Una de esas esposas anteriores apareció muerta en su propia casa. 2 impactos de bala en el cuerpo. Las autoridades de aquella época clasificaron la muerte como suicidio. Tómate un segundo con eso. Una mujer con 2 balazos, clasificada como suicidio. Cualquiera que haya visto un par de episodios de series policíacas sabe que es prácticamente imposible dispararse a uno mismo 2 veces. El primer disparo, si alcanza un órgano vital, te deja sin fuerza para jalar el gatillo otra vez. Si no lo alcanza, el dolor y el shock te dejan sin capacidad de reacomodar el arma antes de perder la conciencia. Pero las autoridades de aquella época cerraron el caso. Sin investigación seria, sin autopsia que se hiciera pública, sin testigos llamados a declarar. Y Jesús Hernández Alcocer, el viudo de aquella mujer, siguió libre. Siguió siendo el padrino mexicano. Siguió buscando el siguiente matrimonio. El periodista Carlos Jiménez no descubrió esto hasta después del Suntory, cuando ya Irma estaba enterrada en el Panteón Civil de Dolores y ya nada se podía cambiar. Eso era el hombre con el que Irma Lidia se casó el 27 de mayo del 2021. Ella tenía 20 años, él tenía 78, 58 años de diferencia, y una mujer muerta en el pasado que nadie había investigado bien. Doña Carmen Salinas asistió a alguna comida en la mansión durante esos primeros meses. En una entrevista grabada en aquella época, elogió a Jesús con palabras que después la persiguieron. Dijo, palabras textuales, cómo te quiere y cómo te cuida. Qué atento es, qué educado. Doña Carmen no sabía, como no sabían los amigos del medio que felicitaban a Irma por haber encontrado a un hombre con dinero que la apoyaba. Lo que pasaba dentro de esa casa lo sabían solamente 3 grupos de personas. Irma, los empleados que cobraban por callarse, y el hombre que la había llevado ahí, porque desde el primer mes, esa mansión del Pedregal que parecía un refugio era otra cosa. Era una trampa con cámaras en cada habitación. Los primeros meses dentro de la mansión del Pedregal,
Le mostraron a Irma exactamente quién era el hombre con el que se había casado. Pero no de golpe, nunca de golpe. Primero fue el control que se disfrazaba de cuidado. Jesús le decía que los guardaespaldas estaban ahí para protegerla, que una artista con su proyección necesitaba seguridad. Le decía que las cámaras eran para vigilar a los empleados, que en una casa así había que tener cuidado con quién entraba y salía. Le decía que si revisaba su teléfono era porque la quería, porque se preocupaba, porque no quería que nadie se aprovechara de ella. Irma tardó poco en entender que ninguna de esas explicaciones era cierta. Las cámaras estaban en cada habitación, en la sala, en el comedor, en el estudio donde ella ensayaba, en el closet donde guardaba sus vestidos, en el baño. Grababan las 24 horas y las grabaciones no iban a ningún servicio externo de seguridad. Iban al servidor privado de Jesús. Él era el único con las contraseñas. Esas cámaras no estaban diseñadas para proteger a Irma. Estaban diseñadas para tenerla vigilada a ella. Los micrófonos escondidos grababan todas sus conversaciones. Si Irma llamaba a su mamá por teléfono, Jesús escuchaba la grabación después. Por eso cuando llamaba a su familia hablaba de cosas vacías, el clima, la comida, cualquier cosa que no se pudiera usar contra ella más tarde. Los guardaespaldas tenían una sola lealtad y no era hacia ella. Si quería salir al jardín, 2 hombres armados la seguían. Si tenía un ensayo, 2 hombres armados esperaban afuera del estudio. Si quería ir a comprar algo, tenía que pedirle permiso a Jesús primero y a Andina. Y mientras esperaba ese permiso, Jesús le recordaba quién pagaba todo. Tienes precio y lo sabes. Esa frase se la repetía cada vez que ella mencionaba algo que él consideraba ingratitud. Cada vez que pedía visitar a su familia. Cada vez que se atrevía a tener una opinión propia. Tienes precio y lo sabes. En los restaurantes era diferente. Ahí Jesús no bajaba la voz. En el comedor de un restaurante, delante de los meseros y de los comensales de las mesas vecinas, le gritaba prostituta, le gritaba golfa, lo decía suficientemente alto para que la gente volteara. Varios meseros y empleados lo confirmaron después a la prensa. Jesús no escondía cómo trataba a Irma. Le gustaba que los demás vieran. Era parte del castigo. Irma aguantó 4 meses. En septiembre del 2021, apenas 4 meses después de la boda, tomó sus cosas y se fue de la mansión. Se divorció. Por unas semanas pareció que había salido. Pero los hombres como Jesús Hernández Alcocer no aceptan que una mujer se les vaya. Empezó la campaña de regreso. Flores. Mensajes prometiendo que iba a cambiar. Intermediarios del medio que le explicaban que él la quería de verdad, que estaba dispuesto a ir a terapia, que ahora sí entendía. Y entre las promesas suaves también dejó caer otras cosas. Recordatorios de que con una llamada podía cerrarle puertas en la industria, que la próxima vez que ella firmara un contrato, alguien iba a llamar al productor para advertirle. Irma se dio en noviembre del 2021. 2 meses después del divorcio, volvió con él. Volvió a la mansión. Volvió a las cámaras. Volvió a los guardaespaldas. Y exactamente un mes después de la reconciliación, vivió la peor noche de su vida. Era domingo 19 de diciembre del 2021, 10 de la noche. Irma y Jesús cenaban en el restaurante El Charco de las Ranas, sobre Periférico Sur, uno de esos restaurantes grandes a los que va la gente con dinero a pasar el domingo. Manteles blancos, meseros uniformados, familias enteras alrededor de las mesas. A mitad de la cena, sin nada que lo provocara, Jesús empezó a insultarla. Prostituta, golfa, lo dijo en voz alta.
lo bastante alto para que los comensales de las mesas vecinas voltearan. Irma intentó calmarlo. Le pidió bajito que no hiciera una escena. A Jesús no le importó. Se levantó, la tomó del brazo, la sacó del restaurante. En el estacionamiento ya no se contuvo, lo que declaró Irma 2 días después al Ministerio Público, con la voz que le quedaba después de no haber dormido en 36 horas, fue esto. Palabras textuales de su declaración oficial. Mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal. Me dijo que era una prostituta, una golfa y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento. Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recámara. Sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano. Me apuntó y me dice que me quería matar, pero ese testimonio se queda corto frente a lo que duró esa noche. El chofer manejó hasta la mansión sin mirar para atrás, como debió haber hecho otras veces. Cuando llegaron, Jesús la bajó del coche jalándola del cabello. Los guardaespaldas que custodiaban la entrada los vieron pasar y no se movieron de su sitio. Jesús la llevó al baño de la recámara principal. Le escupió en la cara. Sacó la pistola. Le puso el cañón contra la frente y le dijo que la iba a matar. Irma se quedó paralizada. En ese segundo estaba segura de que esos iban a ser sus últimos momentos. Pensó en su mamá, pensó en su música, pensó en todo lo que no iba a alcanzar a hacer. Jesús bajó la pistola y en lugar de jalar el gatillo, la golpeó con el cañón en la cabeza. Irma cayó al piso aturdida, sangrando. Las patadas llegaron mientras estaba en el suelo. Irma se hacía bolita tratando de proteger la cabeza con los brazos. Las patadas le llegaban a las costillas, al estómago, a la espalda. Cuando Jesús se cansó de patearla, la levantó del cabello, la arrastró hasta la taza del baño y sacó otra cosa de la bolsa de mano. Una pistola de toques eléctricos, un taser. Le forzó la cabeza contra la taza con una mano. Con la otra le presionó el taser contra el estómago y empezó a darle descargas. Una, otra, otra. Cada descarga le sacaba un grito que Jesús cortaba con la voz. Y mientras la corriente eléctrica le quemaba la piel del estómago, dejándole marcas que después fotografiarían los peritos del Ministerio Público, Jesús le repetía una sola frase. La misma frase que Irma escribió palabra por palabra en su declaración oficial 2 días después. Ojalá te mueras. Eso le decía mientras la electrocutaba. Ojalá te mueras. Cuando se cansó del taser pasó al jacuzzi. Llenó el agua, levantó a Irma del piso, la metió al agua y le hundió la cabeza. Irma manoteaba debajo del agua, pateaba, trataba de sacar la cara para respirar. Cuando estaba a punto de perder la conciencia, Jesús le permitía sacar la cabeza 2 segundos, lo suficientes para una bocanada de aire. Después la volvía a hundir. Irma calculó después que estuvo en ese jacuzzi entre 40 minutos y 1 hora. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Con las cámaras grabando todo, con los guardaespaldas afuera de la puerta, con un hombre de 78 años que acababa de demostrarle que estaba dispuesto a matarla ahí mismo, esa noche, sin testigos. La respuesta de Irma fue la única que tenía disponible: esperar. En algún momento, ya entrada la madrugada, Jesús se cansó, salió del baño, se durmió en la sala de la mansión, borracho y satisfecho. Hubo un descuido. Irma salió del baño descalza, ropa rota, marcas eléctricas en el estómago, la cara hinchada de los golpes, el pelo todavía mojado del jacuzzi. Corrió por los pasillos de la mansión. Llegó a la puerta principal, la abrió, salió a la calle. Eran las 4 o las 5 de la madrugada.
Las calles del Pedregal estaban vacías. Una muchacha de 21 años, en pijama mojada, ensangrentada, corrió hasta encontrar un teléfono. Y en lugar de irse a un hospital, en lugar de irse a casa de su mamá, Irma Lidia fue directo al Ministerio Público de la Alcaldía Álvaro Obregón. Hizo exactamente lo que el sistema le exige a una mujer en peligro. Y lo que el sistema le hizo a esa denuncia es lo que te cuento ahora. Era el 20 de diciembre del 2021. Entre las 5 y las 6 de la mañana, Irma Lidia estaba sentada frente a un agente del Ministerio Público con el pelo todavía mojado del jacuzzi, las marcas eléctricas en el estómago, la cara hinchada de los golpes. Llevaba sin dormir más de 36 horas si contabas desde la cena en el Charco de las Ranas. Y aún así habló. Habló durante horas. Contó minuto a minuto lo que su esposo le había hecho esa noche. ¿Tú sabías que existía una carpeta de investigación oficial con número registrado antes del asesinato del Suntory? Déjamelo en los comentarios, porque lo que le pasó a esa carpeta es lo que más gente necesita saber de esta historia. La denuncia se registró. Tiene número oficial. Es la carpeta de investigación CEF-IAB-1S de 02254-122021. Esa carpeta existe en los archivos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Adentro hay fotografías de las marcas eléctricas en el estómago de Irma. Hay fotos de los moretones en las costillas, del golpe en la cabeza con el cañón de la pistola. Hay una declaración de 6 páginas donde describe minuto a minuto la noche del jacuzzi. Hay testimonios de meseros del Charco de las Ranas que vieron cómo Jesús la sacó del restaurante jalándola del cabello. Hay un parte médico del Ministerio Público que confirma las lesiones físicas. Y al final de esa declaración hay una frase que Irma le escribió a la gente que la atendió esa madrugada. Una frase que después la prensa publicó y que hoy importa más que cualquier otra cosa en este caso. Me decía que no me iban a hacer caso, ya que es una persona muy poderosa y tiene amistad con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con varios jueces y magistrados. Irma le estaba avisando a la fiscalía exactamente lo que su esposo le había prometido que iba a pasar, y exactamente eso pasó. La carpeta se clasificó como violencia familiar. Esa diferencia, ese tecnicismo legal que parece menor, es lo que la mantuvo con vida como caso durante unas semanas o la mandó a la basura como expediente para siempre. En México, cuando un caso se clasifica como tentativa de feminicidio, la Fiscalía está obligada por ley a investigarlo de oficio, sin importar si la víctima después se desiste o no, sin importar si el agresor tiene amigos en el Tribunal Superior de Justicia. Cuando se clasifica como violencia familiar, la víctima puede desistirse y el caso se cierra. Sin más, le dieron a Irma medidas de protección por 60 días, patrullas que pasaban frente a la mansión del Pedregal, un número de teléfono al que podía llamar si la situación se ponía mal otra vez, pero no le dieron lo único que la habría salvado: la clasificación correcta del delito. Semanas después, Irma se desistió. Su abogada de aquel entonces, Alejandra Sánchez Castañeda, lo confirmó en entrevistas posteriores. Irma retiró la denuncia. ¿Por qué? Probablemente porque Jesús volvió con sus promesas de cambio. Probablemente porque las amenazas a su carrera pesaron más que las patrullas que cada vez pasaban menos seguido. Probablemente porque entendió, sentada frente a esa carpeta clasificada como violencia familiar, que el sistema no la iba a proteger. Jesús se lo había dicho meses antes,
en la mansión, entre descarga y descarga del taser, mientras le repetía «Ojalá te mueras». Le había dicho que él era intocable, que conocía al presidente del Tribunal Superior de Justicia, que tenía amigos en todos los pisos del sistema judicial de la Ciudad de México, que ninguna denuncia de ella iba a llegar a ningún lado. La carpeta confirmó que tenía razón, pero el dato más perturbador no es ese. El periodista Antonio Nieto fue quien reveló a México que existía una denuncia previa al asesinato del Suntory. Tuvo que conseguir las copias por fuera del sistema oficial, porque cuando los periodistas empezaron a buscar esa carpeta después del 23 de junio del 2022, después de que Irma ya estaba muerta, descubrieron algo que no tenía explicación inocente. La carpeta había sido eliminada del sistema, no archivada, no cerrada, no marcada como desistida, eliminada, como si nunca hubiera existido. Alguien con acceso a los servidores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México borró el rastro de la denuncia que Irma presentó esa madrugada del 20 de diciembre del 2021. Borró las fotografías de las marcas eléctricas, borró la declaración de 6 páginas, borró los testimonios de los meseros, borró el parte médico, borró la prueba de que el sistema sabía exactamente lo que le iba a pasar a Irma Lidia. Y nadie ha respondido todavía por eso. Jesús Hernández Alcocer lo había dicho con todas sus letras mientras la electrocutaba en el baño de la mansión. Le había dicho que tenía amigos en el sistema, que las denuncias de ella eran papel mojado, y lo que pasó con esa carpeta le dio la razón de una manera que ningún juicio posterior pudo deshacer. 6 meses. Eso fue lo que tardó la impunidad en hacer su trabajo desde que Irma se sentó frente a ese agente del Ministerio Público, con el pelo mojado y las marcas en el estómago, hasta que sonaron los 3 disparos en el salón privado del Suntory. 6 meses en los que Irma siguió viviendo dentro de la mansión. Siguió soportando las cámaras, los micrófonos, los guardaespaldas. Siguió calculando cómo salir sin que la mataran antes de cruzar la puerta. Y en esos 6 meses, lo poco que vieron las personas que lograron entrar a esa casa a verla fue suficiente para entender que el tiempo se le estaba acabando. Desde el 20 de diciembre del 2021 hasta el 23 de junio del 2022 pasaron exactamente 185 días. Para Irma, cada uno de esos días fue una versión distinta del mismo infierno, pero con una diferencia respecto a lo que había vivido antes. Ahora el sistema ya había hablado. La carpeta clasificada mal, las patrullas que fueron dejando de pasar, el desistimiento que le habían aconsejado o presionado a firmar. Todo eso le había confirmado a Jesús, algo que él ya sabía pero que ahora tenía por escrito, que podía hacer lo que le diera la gana. Las cámaras se multiplicaron. Donde antes había 6, después hubo 12. Donde antes había micrófonos en la sala y en el comedor, después los hubo también en el closet y debajo de la mesita de noche. Irma dormía con los teléfonos lejos del cuerpo. Cuando llamaba a su mamá hablaba de cosas vacías, el clima, la comida, cualquier tema que no se pudiera usar contra ella al día siguiente. Los guardaespaldas dejaron de fingir que la cuidaban a ella. Ya no la dejaban salir sola ni al jardín. Si tenía un ensayo, 2 hombres armados esperaban afuera del estudio toda la sesión. Dentro del estudio, Irma medía cada palabra que decía, porque no estaba segura de quién entre los presentes había sido pagado por Jesús para reportarle. Eso era la vida de Irma Lidia en los primeros meses del
2022. Una muchacha de 21 años que ensayaba canciones de amor con dos guardaespaldas armados afuera de la puerta. Hay pocas personas que vieron esa realidad desde adentro y sobrevivieron para contarla. Una de ellas se llama Víctor Hugo Sánchez. Era el representante de Irma desde antes del matrimonio. La conocía desde los 19 años, cuando todavía estaba arrancando en el mariachi. Un día lo invitaron a la mansión a hablar de un proyecto musical. Víctor Hugo declaró después a varios medios lo que encontró cuando entró. Lo primero que vio fue la cantidad de hombres armados afuera de la casa. Después las cámaras del techo de la sala apuntando a cada esquina. Después el silencio. Irma estaba sentada en la sala vestida con un vestido largo, como si la hubieran preparado para una entrevista. A su lado, Jesús con su camisa con tirantes, con la pistola dorada visible en la cintura, hablando por los dos. Víctor Hugo intentó hacerle una pregunta directa a Irma. ¿Cómo estaba? ¿Cómo iba la carrera? El siguiente disco. Irma lo volteó a ver y le hizo una seña con los ojos. Una seña pequeña, casi imperceptible. Una seña que decía, aquí no se puede hablar. Cuando Jesús salió de la sala un momento, Víctor Hugo aprovechó para preguntarle bajito cómo estaba de verdad. Irma movió la cabeza hacia el techo. Hizo gestos de que las paredes oían. Víctor Hugo declaró después que salió de esa casa con una sensación que no había sentido nunca antes. Dijo que no era miedo común. Era el peso de estar viendo en cámara lenta cómo alguien se ahogaba y no poder hacer nada para sacarla. Otra que vio el desastre desde afuera fue doña Dulce. Esa Dulce que tú escuchaste cantar Lobo en los años 80, la que llenaba palenques con la nueva ola. Doña Dulce estaba preparando la gira Grandiosas junto con Alicia Villarreal y María Conchita Alonso, la gira donde Irma iba a debutar ante públicos de miles de personas. Cuando le preguntaron en una entrevista qué pensaba de la situación de Irma, doña Dulce contestó con una imagen que quien la haya escuchado no olvida. Dijo que Irma era como un pajarito en una jaula, un pajarito que querría volar pero que no se atrevía, porque del otro lado de la puerta estaba el hombre del que dependía para todo. Una jaula con la puerta abierta, pero con un precio que Irma conocía demasiado bien. El productor de Grandiosas, Hugo Mejuto, declaró después que Irma faltaba con frecuencia a los ensayos. Llegaba con prisas y con miedo en los ojos. Le pedía que las llamadas con la producción fueran cortas. Mejuto al principio pensó que era una muchacha caprichosa. Después, cuando supo lo que estaba pasando dentro de esa mansión, entendió que Irma estaba peleando contra el reloj de su esposo cada vez que se permitía cantar. En los últimos meses, Irma le había pedido a Mejuto una sola cosa con una urgencia que él no supo leer en ese momento. Le pidió que la gira la sacara de la Ciudad de México lo antes posible, que necesitaba estar lejos por unos meses. Mejuto no entendió por qué tanta urgencia. Cuando lo entendió ya era tarde. Pero Irma no estaba solamente esperando que la gira la rescatara. Estaba planeando su propia salida. En abril del 2022, sin que Jesús se enterara al principio, visitó el despacho de unos abogados especializados en divorcios complicados. Les mostró fotografías de lesiones recientes. Les contó la historia del jacuzzi. Les preguntó si era posible divorciarse de un hombre como Jesús sin que la matara antes de que se firmara la sentencia. Los abogados le dijeron que iba a ser difícil, que iba a tomar tiempo, que tenía que tener mucho cuidado, pero que se podía. Irma firmó los papeles iniciales. Empezó a juntar dinero por su cuenta. Pidió presentaciones extras en palenques pequeños,
donde Jesús no pudiera vigilarla. Se preparó para el día en que tuviera que sentarse a firmar la separación final. Y hay un video de esos últimos meses que, después del asesinato, salió a la luz y que hoy puedes encontrar en los archivos de la prensa mexicana. Es una grabación de las cámaras de seguridad de un edificio residencial cercano a la mansión del Pedregal. Unos pocos segundos. En el video se ve a Irma caminando rápido por la banqueta. Ropa de calle, va sola, mira hacia atrás. Unos segundos después aparece detrás de ella un hombre mayor vestido con tirantes, caminando con prisa. Jesús. Irma acelera el paso, él también. El video termina antes de que se vea qué pasó después. Esa grabación de pocos segundos resume mejor que cualquier otra imagen lo que era la vida de Irma Lidia en los meses anteriores a su muerte. Una muchacha de 21 años caminando con prisa por la calle. Un hombre de 79 años persiguiéndola. A finales de mayo del 2022 grabó en su sala 2 videos cantando al piano. Uno de ellos, una versión de Señor Amor, lo subió a sus redes el 16 de junio, una semana antes del Suntory. El otro lo guardó sin publicar. En las 2 grabaciones se la ve cansada, con el maquillaje cubriendo más de lo que cubría antes, con la voz un poco rota, pero entera. Jesús ya se había enterado del divorcio, había prometido aceptarlo. Habían acordado fecha para reunirse a firmar los papeles definitivos. Esa fecha era el 23 de junio del 2022. Irma eligió el lugar ella misma, un restaurante público, lleno de familias, con meseros pasando entre las mesas, con luces encendidas. Pensó que en un sitio así, rodeada de testigos, estaría a salvo. Ya sabes que se equivocó. Pero lo que todavía no sabes es lo que ocurrió dentro de ese salón privado durante la hora y media que Irma estuvo a solas con el hombre que iba a matarla. Lo que él le dijo, lo que ella le contestó. ¿Y por qué los 2 guardaespaldas que custodiaban la puerta escucharon los 3 disparos sin moverse de su sitio? El 23 de junio del 2022 era jueves. Jesús Hernández Alcocer llegó al restaurante Suntory de la Colonia del Valle alrededor de las 2 de la tarde. Llegó acompañado de un hombre y una mujer que aparentemente eran clientes a quienes asesoraba en algún asunto legal. Las cámaras de seguridad del restaurante registraron su llegada. Tirantes morados ese día, pistola dorada en la cintura, 2 guardaespaldas siguiéndolo a unos pasos. Reservó un salón privado, uno de esos salones que el restaurante tenía para clientes que pagaban más por privacidad, sin cámaras adentro, sin meseros entrando si no los llamaba el comensal. Comieron, bebieron, hablaron. Alrededor de las 6 de la tarde los clientes se levantaron y se fueron. Jesús se quedó solo en el salón privado esperando. 30 minutos después, las cámaras del restaurante captaron la entrada de Irma Lidia. Vestido oscuro, discreto, bolso colgado al hombro. Adentro del bolso, los papeles del divorcio que había venido a firmar. Irma cruzó el restaurante, saludó a la recepcionista, caminó hacia el fondo, llegó a la puerta del salón privado, tocó, entró. La puerta se cerró detrás de ella. Durante 1 hora y media Irma estuvo encerrada a solas con el hombre que la había golpeado, electrocutado e intentado ahogar 6 meses antes. Sin cámaras adentro del salón, sin meseros que entraran, sin testigos. Lo que se dijeron en ese cuarto durante esos 90 minutos no lo va a saber nadie. Irma murió. Jesús murió en prisión sin contarlo. Pero los peritos que reconstruyeron la escena después, con las posiciones de los cuerpos, con la trayectoria de las balas, con los papeles esparcidos sobre la mesa,
con los mensajes que Jesús escribió por WhatsApp con sus escoltas en los días anteriores, llegaron a una conclusión que la Fiscalía hizo pública en julio del 2022. Esto fue planeado. Los mensajes encontrados en el celular de Jesús después de su detención mostraban conversaciones con 4 personas distintas en los días previos al 23 de junio. 4 personas que sabían que algo iba a pasar en el Suntory ese jueves. 4 personas que ayudaron a planear la entrega del arma, la ruta de escape, la disposición del salón. Y aquí entra el hombre del que te dije que te acordaras desde el principio. Máximo, Omar, Axel, el escolta de 3 alias. A las 8:20 de la noche, casi 2 horas después de que Irma había entrado al salón privado, las cámaras del Suntory captaron a Omar entrando al restaurante con una bolsa colgada al hombro. Cruzó el comedor, se dirigió directo al salón privado. Tocó, entró, salió 30 segundos después, sin la bolsa. 10 minutos después sonaron los 3 disparos. ¡Bang, bang, bang! Los comensales del comedor principal se quedaron paralizados unos segundos. Después empezaron los gritos, las familias agarrando a los niños, los meseros corriendo, y los 2 guardaespaldas que custodiaban la puerta del salón privado, esos 2 hombres parados a 3 metros de donde acababan de matar a Irma Lidia, no se movieron, no abrieron la puerta, no reaccionaron como guardaespaldas profesionales que escuchan disparos. Reaccionaron como hombres que sabían exactamente lo que iba a pasar. El que sí reaccionó fue un policía, un agente de la policía bancaria e industrial llamado Carlos Cruz, que estaba de turno custodiando a un comensal en otra mesa del restaurante. Carlos Cruz escuchó los disparos, sacó su arma, corrió hacia el salón privado, abrió la puerta. Lo que vio fue esto. Irma Lidia desplomada en la silla, sangrando masivamente del abdomen y del pecho. Los papeles del divorcio sobre la mesa manchados de rojo. Y Jesús Hernández Alcocer parado a un lado, con la pistola todavía humeante en la mano, intentando guardarla. Carlos Cruz le ordenó que la tirara. Jesús intentó hacer lo que le había funcionado durante 40 años con jueces, con clientes, con magistrados. Le ofreció dinero. Le dijo que era abogado importante, que conocía magistrados, que si lo dejaba ir le pagaba lo que pidiera. Carlos Cruz no se dejó. Le quitó la pistola, lo aseguró contra la pared. Llamó a sus compañeros. Cuando llegaron las patrullas, Jesús fue detenido junto con Benjamín, su chofer, que esperaba afuera del restaurante. Omar, el escolta de 3 alias, ya había desaparecido. Se había ido del restaurante minutos antes de los disparos, llevándose consigo los datos del arma y la ruta de escape que nadie más conocía. A Irma la sacaron en ambulancia, pero no había nada que hacer. Los paramédicos confirmaron en sitio que ya no había signos vitales. Tenía 21 años, 9 meses y 6 días. El 30 de junio del 2022, una semana después del asesinato, un juez vinculó a proceso a Jesús Hernández Alcocer por feminicidio. Lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en espera de juicio. Pero el juicio nunca llegó. El 12 de septiembre del 2022, Jesús sufrió un infarto cerebrovascular dentro del reclusorio. Resistió 3 semanas. El 4 de octubre del 2022, a las 10:45 de la mañana, los médicos lo declararon sin signos vitales. Murió en prisión, sin sentencia, sin haber tenido que mirar a los ojos a los padres de Irma en una sala de tribunal. Benjamín, el chofer, quedó vinculado a proceso por su participación en el plan. Omar siguió libre.
La fiscalía ofreció 500,000 pesos de recompensa por información que llevara a su captura. Lo buscaron en la Ciudad de México, en el Estado de México, en todo el país. Nada. 3 años. 3 años en los que la familia de Irma siguió luchando, en los que Doña Dulce y las demás cantantes de Grandiosas le dedicaban un espacio en cada concierto a su memoria, en los que cada 23 de junio se hacía una vigilia frente al Suntory con velas, con flores blancas, con mariposas dibujadas en pancartas y con el nombre de Irma gritado hacia el edificio que la vio morir. Y entonces pasó algo que cambió todo lo que se sabía del caso. El 29 de octubre del 2025, más de 3 años después del asesinato, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, localizaron a Omar. Estaba en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Vivía con una nueva pareja en una casa modesta, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrado cuando trabajaba para Jesús. Lo capturaron sin resistencia. Lo formalizaron por su participación en el feminicidio de Irma Lidia. Y lo más perturbador de lo que las autoridades creen sobre Omar no es que haya entregado el arma esa noche, es lo que creen que hizo después. ¿Creen que en los minutos entre que Jesús disparó y la policía llegó al salón, Omar tomó la pistola de regreso, que la sacó del restaurante, que la escondió o la destruyó? Esa pistola nunca apareció, a pesar de todas las búsquedas, a pesar de las recompensas, a pesar de 3 años de investigación. La pistola con la que mataron a Irma Lidia no fue recuperada. Solo Omar sabe dónde está. Y con su captura en octubre del 2025, por primera vez desde el asesinato del Suntory, hay una posibilidad real de que se sepa la cadena completa de complicidades, que queden registrados con nombre y apellido todos los que participaron en quitarle la vida a esta muchacha, que la pistola aparezca, que el caso se cierre. Pero mientras eso pasa, hay una imagen que no me abandona y que quiero que te lleves de este video. Una muchacha de 21 años entrando sola al restaurante Suntory a las 6:30 de la tarde con los papeles del divorcio en el bolso. Eligió ese lugar ella misma. Exigió que fuera público. Pensó que rodeada de testigos estaría a salvo. Irma Lidia hizo todo lo que el sistema le exige a una mujer en peligro. Denunció. Las fotografías quedaron en una carpeta que alguien borró del sistema. Pidió medidas de protección. Las patrullas dejaron de pasar al mes. Buscó abogados. Le advirtieron que iba a ser difícil. Eligió un lugar público para la cita final. La mataron en ese lugar público mientras los guardias que custodiaban la puerta sabían exactamente lo que iba a pasar. Hizo todo. En México son asesinadas alrededor de 11 mujeres cada día, la mayoría a manos de sus parejas o exparejas. En el 2022, el año que mataron a Irma, se registraron 3,754 feminicidios oficiales. Y de cada 100 feminicidios cometidos en México, alrededor de 95 quedan sin castigo. Eso lo documenta la organización Impunidad Cero con datos oficiales del sistema judicial. 95 de cada 100. La frase que Jesús le repitió a Irma mientras la electrocutaba en el baño de la mansión. Esa frase que ella escribió palabra por palabra en su declaración al Ministerio Público. Esa frase resultó ser también lo que el sistema mexicano de justicia le contestó en silencio cuando archivó su denuncia y borró su nombre del expediente. Ojalá te mueras. Eso le dijo él. Eso le dijo el sistema sin abrir la boca. Pero hay algo que ese viejo no se pudo llevar. Tú y yo, años después, seguimos diciendo su nombre.
Irma Lidia Gamboa Jiménez, 17 de septiembre del 2000 al 23 de junio del 2022. Cantante, hija, ahijada de Carmen Salinas, sobreviviente hasta la noche en que dejó de serlo. Si tú alguna vez escuchaste cantar a Irma Lidia, si la habías oído en el radio, en algún palenque, en algún programa de espectáculos, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Cada nombre que dejes ahí es una mariposa más que se levanta para ella.